¿Dónde está Brian? No aprendo sus nombres, soy mal lavada los nombres, disculpen chicos. ¿Cómo le llega la TBC al sistema nervioso central? ¿Lo tienes? A ver. No. ¿Ha pasado? Un hematógeno. Ya. Luego también puede ser linfático. Ya. Pero recuerda que el sistema nervioso central no tiene No, claro, claro. tiene Ah, linfático, Linfa. no es linfático. Claro, linfático. No tiene linfa. ¿Qué más? Hematógeno. El mal de Pot, por ejemplo. Ya. Diseminación. Hematógeno. ¿Y qué parte del cerebro se afecta de TB? No, no. Generalmente creo que, bueno, lo que he visto mal de Pot son los cuerpos vertebrales. Ya en el sistema nervioso central. En el central. El mal de Pot también se considera TB, sistema nervioso central. Hay mielitis TB, ¿qué más? Marcelo, ¿qué más? Sí, puede llegar a afectar a nivel de líquido cefalorraquídeo. Claro. Sí, el Podría llegar a drenaje, afectar a nivel cerebral. encefalitis. Encefalitis. Los ventrículos. Ya, ¿qué más? ¿Qué parte más se afecta? Las meninges, ¿qué parte? ¿Más? ¿Qué más? El cerebelo, cualquier parte, ¿no? Recuerden que en la TBC del sistema nervioso central, recuerden que ya les había dicho, donde le llegue la irrigación sanguínea puede llegarle la TB. Raramente se considera que puede haber una osteomielitis que puede comprometer el sistema nervioso central, ¿no? Es importante que lo tengan en cuenta. Y recuerden que TBC puede ser lo que sea. Puede tener el paciente déficit motor, síndrome de hipertensión mecaniana, déficit convulsivo, solo tener cefalea, lo que sea que el paciente tenga síntomas crónicos de larga data, nos va a dar tuberculosis. Entonces, yo puedo tener tuberculosis intracraneal y el sistema nervioso central está afectado. Puedo tener tuberculosis de la médula y puedo tener tuberculosis extradural inclusive y tuberculosis ósea de algunas partes de los huesos donde también se anida la tuberculosis. Yo puedo tener la tuberculosis de mayor mortalidad y de mayor frecuencia es la tuberculosis meninge. Puedo tener leptomeninge o paquimeningitis tuberculosa. Luego puedo tener afectación del parénquima, ya sea un tuberculoma, que puede tener un diagnóstico diferencial con por ejemplo, con los tumores neoplásicos sólidos, ¿no? Ahí tengo un tuberculoma. Y puedo tener un cavernoma tuberculoso en el cerebro, sí, también puedo tener. ¿Puedo tener milia cerebral y múltiples focos? Sí, puedo tener milia cerebral. ¿Puedo tener absceso tuberculoso en el cerebro cuyo diagnóstico sería absceso piógeno o absceso micótico, sobre todo en los inmunosuprimidos VIH? Puedo tener cerebritis TB y tener solamente encefalitis TB sin compromiso meningio. Recuerden que los tuberculomas no se conectan con el líquido cefalorraquídeo como si las meninges. Por lo tanto, el diagnóstico o es quirúrgico o es solo imagenológico. Es tan difícil hacer el diagnóstico de la TB del sistema nervioso central. Puedo tener encefalopatía o romencefalitis, ¿no es cierto? Puedo tener tuberculosis espinal de las formas extradurales o de las formas intramedulares, pero intradural, o de las formas intramedular. La vasculitis TB intramedular es la mielitis TB, o sea, la TBC está en medio de la médula y eso recuerda que van a producir a la larga la siringomielitis que tienen los pacientes secuela de TB. Pueden quedar paraparésicos o parapléjicos o cuadriplégicos dependiendo del nivel donde se infecta. Entonces yo puedo tener formas intramedulares, intradurales, extramedulares y formas extradurales, ¿no? Puedo tener tuberculosis de la hipófisis, tuberculosis orbital, tuberculosis óptica, osteomielitis, tuberculosa alrededor de los huesos, de cualquier hueso. Eso va a depender de dónde el bacilo ha encontrado condiciones adecuadas para replicarse.
Sin embargo, solo vamos a hablar de la meningitis TB, porque hablar de TB del sistema nervioso central realmente nunca terminaremos. Solo hablar de la TB, de las formas pulmonares, es bien complejo, siendo más complejo y de difícil diagnóstico las extrapulmonares. Recuerden que la meningitis TB es una forma grave de enfermedad tuberculosa, con altas tasas de mortalidad y secuela. Ahí es donde se afectan las meninges, que van a hacer toda la cobertura externa del sistema nervioso central e incluso la médula. Es muy importante el diagnóstico ante la sospecha, nomás iniciar el tratamiento para evitar las secuelas. Recuerden que le va a llegar igual a la tuberculosis por diseminación hematógena. Por diseminación hematógena, los bacilos van a formar estos focos de Ricci. Varios focos y complejos de bacilos de tuberculosis que van a anidar a nivel de las meninges, formando efectivamente estos complejos que se llaman los focos meningios de Ricci. Y que a la vez van a afectar el drenaje linfático, pues, ¿no? Justamente el paciente puede producir, como tiene una TB meningia, va a producir un síndrome además de hipertensión asociada. Otra patogenia puede ser por continuidad a partir de tuberculomas cerebrales que van a fisulizar hacia el espacio subaracnoideo, muy raramente por continuidad a través de un hueso, ¿no? Y recuerden que todo líquido cefalorraquídeo va a tener un exudado fibrinoso a predominio de proteínas. Celularidad va a ser pleocitosis, proteínas, consumo de glucosa alto, ¿no? Los cloruros altos y un síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, llega el Mycobacterium TB al alveolo, se forma un granuloma, puedo contenerlo en el granuloma o puedo hacer una diseminación hematógena. Y a partir de la diseminación hematógena le llega a todo el cuerpo. Voy a activar mi neurotrofismo, en el cerebro voy a formar mis focos de Ricci que van a ser a nivel meningio o también a nivel del parénquima cerebral, porque yo puedo afectar cerebro, médula, meninges, el hueso, etc. Predilección por el espacio subaracnoideo y la base de las meninges, porque es la parte más vascularizada del cerebro. Luego voy a activar mi sistema inmune del cerebro, que se llama la microglia, los astrocitos, las células epiteliales, y todo eso van a exudar hacia el espacio subaracnoideo. Va a haber liberación de mediadores inflamatorios, no nos cansamos de decir interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleuquinas 1 y 6, van a producir ya sea una reacción inflamatoria o incluso solo una vasculitis. Hay diagnóstico vasculitis TB. No tiene tuberculoma, no tiene meninges, no tiene engrosamiento y al neurólogo se lo puedo decir que es vasculitis TB. De repente por el líquido, por las proteínas o solo consumo de glucosa. ¿Qué significa consumo de glucosa? Significa que hay celularidad incrementada, que hay una enfermedad activa. El consumo de glucosa en el sistema nervioso central tiene una enfermedad activa. ¿Qué significa proteínas? Que el metabolismo está alto, que algo está metabolizando allí. Hay exudado, hay fibrina, hay muerte celular, más metabolismo, ¿no? Entonces, cuando las proteínas están elevadas y hay consumo de glucosa es porque hay una infección activa en el sistema nervioso central, en los cestos. Por eso, a veces los neurólogos solo con consumo de glucosa nos dicen estéril. Y no hay tuberculoma, no hay paquimeninge, la resonancia sale normal, pero la glucosa sale alta y el paciente tiene glucosa baja, cefalea, glucosa baja, no se diagnostica, ya le dieron sus antibióticos, le hicieron la pele a los 10 días, sigue saliendo baja glucosa, ya, y nosotros le damos tratamiento para TB. Y el paciente mejor, ¿no? Entonces es una TB confirmada, y nosotros justamente pues, a veces solamente hay vasculitis, y van a producir, ahorita lo vamos a ver, varios cuadros clínicos. Recuerden que una vez que llega el bacila tuberculosis se va a instalar una enfermedad crónica y va a depender del tiempo de evolución para que yo manifieste mis síntomas. Entonces los síntomas van a ser larvados, subagudos o crónicos de presentación ondulante. Puedo tener en mi primera fase solo síntomas inespecíficos totalmente para luego ir comprometiendo más mi escala de Glasgow. Recuerden que la escala de Glasgow ha sido diseñada idealmente para los TEC, pero se extrapolan a varias enfermedades. Entonces yo puedo tener
unos síntomas inespecíficos de acaimiento, apatía, constipación, irritabilidad, cambios de carácter, cefalea, diplopías, de signos de irritación meningia, a veces fiebre, compromiso del estado general. Yo voy avanzando en mi enfermedad y voy a tener más compromiso meningio, cefalea más intensa, puedo tener vómitos explosivos, ya conducta aberrante, síntomas neurológicos como focalizaciones, a veces convulsiones, síndrome de hipertensión endocraniana, para luego llegar al coma, estupor, letargo y muerte. El paciente es progresivo y evolutivo en el tiempo. En mi etapa 1, recuerden que yo voy a tener síntomas leves, entonces yo puedo tener TBC, sistema nervioso central, estadio 1. Si tengo síntomas más avanzados, incluso ya compromiso de mi escala de Glasgow de 10 a 14, yo le puedo poner en estadio 2 o en etapa 2, porque el paciente ya está confuso, ya tiene síntomas neurológicos, algo de hipertensión endocraniana, ya no está al 100% conectado, tiene algún déficit motor, yo le pongo una etapa 2. En mi etapa 3, mi paciente está grave, soporoso, en coma, somnoliento, no responde. A este paciente es una emergencia. Nosotros le damos pool de corticoides, antibióticos y tratamiento de TB a la par. Si tengo riesgo, si tengo un VIH que viene en coma y además está febril 2 meses, con un síndrome consultivo, con un bajo, ya le dieron antibiótico, por ahí se tomó su amoxicilina, por ahí se tomó su lelo, todo y no despierta, no mejora y sale consumo de glucosa, yo ya no espero, le doy tratamiento de TB. Pero le hago las pruebas para ir confirmando, porque se va a morir mi paciente. Tengan la plena seguridad que si llega en estado de test, se va a morir o va a salir con alguna secuela grave. Es lo que queremos evitar, ¿no? Entonces, mis grados de severidad de la MECTB se van a basar efectivamente en estas etapas. Y en mi escala, miren que en mi grado 1, mi escala está 15, no tengo síntomas ni déficit neurológico. Mi grado 2, mi escala de Glasgow está entre 11 y 14. O aún yo tenga una buena escala de Glasgow, pero focalizo. De repente tengo hemiparesia, de repente tengo déficit motor, de repente tengo alteración del tercer paro, del sexto paro, yo qué sé, que lo puedo identificar. Entonces yo voy a tener, si ya el paciente presenta una focalización, ya tengan la plena seguridad que es una TB más avanzada en el paciente, ¿no? Y el grado 3 ya está en coma, con Glasgow menos de 10, ya está soporoso. Vamos a ver. Dentro de los síntomas, lo que sea es TB, recuerden, es una enfermedad muy polimórfica, ¿no? No solamente es convulsiones o nada. Puedo tener cualquier síntoma. Algunos pacientes tendrán dolor de cabeza, anorexia, vómitos, fotofobia, alteraciones del examen, fiebre, dolor, confusión, coma, alteración de pares, parestesis, todo, con síndrome de hipertensión endocraniana, síndrome convulsivo, síndrome de déficit motor, síndrome no, solo cefalea. Ahí yo me recuerdo que había un profesor que solo tenía cefalea. Y recibió su tratamiento de TB porque se hicieron todas las pruebas, todo negativo, y le pasó la cefalea, ¿no? Y con corticoides. Pero lo que no sabemos es si solo los corticoides, si le hubiésemos dado solo corticoide versus corticoide TB. Como no hacemos esos brazos de investigación, pues nos quedamos cortos. En aquella época que no teníamos GeneXpert, pues ahora con el GeneXpert repetitivo podemos estar seguros que no es TB. Bueno, si su glucosa sale normal, el GeneXpert negativo, sigue saliendo la glucosa normal, sigue saliendo proteínas normales, glucosa normal y todo. Ahora que tenemos GeneXpert podemos decir que no es TB. Pero porque el GeneXpert mide de 10, 13, 15 bacilos de TB y podría identificar. Entonces, una PL seriada me permitiría mejorar mi rendimiento diagnóstico. Recuerden que no operamos. Diferente sería que yo tengo glucosa normal, proteínas normales, tengo cefalea y en mi resonancia tengo una lesión, un granuloma. Aún sea mi líquido normal, por la lesión podría considerarme tratamiento de TB. Tendría que hacerse una cirugía estereotáxica dirigida y una biopsia. Nosotros lo mandamos al Instituto de Ciencias Neurológicas. Y en el instituto no le hacen nada y regresa tratamiento para TB. Pero si nosotros le hemos mandado para su biopsia, pues también es dificultoso hacer la biopsia, ¿no? Siempre salen secuelados. A veces hemorragias, a veces se complica, a veces no todos tienen la estereotaxia, ¿no? Entonces, son cirugías. Entra el microscopio y el microscopio identifica dónde está la lesión y solo se hace un disparo. Ya está.
como un bafo. Entonces, tú solamente con tu microscopio tienes que dirigir en qué parte de tu cerebro está y dirigir los ángulos, le dan los ángulos y disparan. Pero en ese disparito puede haber una hemorragia parénquima. Bueno, dependiendo del acceso, ¿no? Algunos lo hacen transnasal, algunos lo hacen con una anatomía abierta, otros lo hacen por el oído, dependiendo dónde está la lesión, ¿no? Entonces, el Instituto de Ciencias Neurológicas hizo una valoración, que lo vamos a ver acá, que lo vamos a ver acá, para ver la probabilidad de tener tuberculosis. Y entonces le da un nombre. Yo tengo tuberculosis definitiva si se cumple mi criterio A, más se cumple mi criterio B, o una tuberculosis probable si se cumple mi criterio A con todo esto. Entonces, este cuadrito es muy importante que lo aprendamos, porque hasta la fecha, a pesar de que es antiguo de 1900 y tantos, lo siguen usando los neurólogos como parte del criterio de la tuberculosis del sistema nervioso central. ¿Qué dice la A? Presencia de síntomas. Presencia de síntomas. Si mi paciente tiene síntomas crónicos, piensa en tuberculosis. Decaimiento, apatía, constipación, irritabilidad, cambios de carácter, cefalea, diplopía, irritación meningea, fiebre, alteración del estado general, cefalea, vómitos, conducta aberrante. Miren cuánta gama de presentación clínica, ¿no? Alteración de pares craneales, hemipares, hemiplegia, lo que sea puede ser TB, sí, lo que sea puede ser TB. Dice los síntomas, ya, el paciente presenta síntomas. El B, el estudio de líquido, ahí le voy a hacer mi estudio de líquido. Si yo encuentro un bacilo alcohol ácido resistente, va a ser BA1, este está mal, porque debería ser B1, B2, B3, ¿ya? El B1, yo encuentro el VAR en el líquido cefalorraquídeo, le hago la tinción ZN positivo, le hago un cultivo MOS, por donde sea, el GeneXpert, todo. El B1 es el confirmatorio. En el líquido cefalorraquídeo estoy encontrando el bacilo. Ese es el B1. El B2 y el B3 tiene que ser ausencia de infecciones por hongos, ausencia de células malignas. ¿Por qué? Porque yo podría tener ADA alto y ser un linfoma cerebral. Por eso tenía que tener ausencias. Pero nada excluye al linfoma que vaya junto con la TB. Por eso se tienen que hacer paralelo las pruebas. ¿Ya? Entonces, el B1, encontré el bacilo. El B2, ausencia de infecciones. Otras infecciones demostradas, por ejemplo, sale estafilococo en líquido cefalorraquídeo. Entonces yo podría ahí darle 10 días de antibiótico vancomicina y le hago una PL control. Y valoro mi respuesta. ¿Qué tal sigue siendo la glucosa más baja y el ADA más alto? Ahí convivieron dos. Convivió el estafilococo con la TB. ¿No es cierto? Si mi líquido se normalizó, era mi ADA digamos, el corte es a 9, a 10. ¿Qué tal mi ADA sale 15? En mi segunda PL mi ADA sale normal. La glucosa sale normal, la proteína sale normal. Ese, por ejemplo, ya no recibe tratamiento de TB, porque ya mejoró la clínica, mejoró el líquido. ¿No es cierto? Pero recuerden que ahí nos basamos en la secuenciación de análisis. El C es el citoquímico. Voy a valorar el citoquímico. El C1, pleocitosis mayor a 10 células, a predominio de mononucleares. El C2, las proteínas elevadas, más de 45. El C3, hipoglucorraquia, menos de 60% de la glicemia de sangre. Entonces tiene que hacer paralelo. Le hago glucosa de sangre y le hago glucosa en cefalorraquídeo. Tiene que ser paralelo. ¿Ya? Si tengo consumo de glucosa, proteínas altas y pleocitosis, tensión. El criterio D es el ADA, mayor a 6. El corte de algunas revistas lo ponen a 9, de 6 a 9. Si yo tengo ADA 12, ya no habría dudas. Siempre y cuando no sea linfoma, no sea un HCA, una hemorragia, ¿no? Una colagenopatía, porque el lupus también afecta el sistema nervioso central y nos da ADAs altos. La E son los cloruros, hipoclorurorraquia con consumo de cloruros menor a 710.
La F, el PPD, que utilizábamos antiguamente, pero ahorita este criterio se ha quitado como diagnóstico, salvo sea VIH. Salvo sea VIH, ¿no? El PPD tiene valor en el paciente VIH. La norma lo sigue usando. En adultos ya no. Y la G, que yo tenga una tuberculosis extraneural, por ejemplo, pulmonar. Si yo tengo un granuloma y además tengo beca positiva en esputo, le considero que es una TB, sistema nervioso central también. No necesitaría hacer mayores estudios porque ya estaría demostrando que tiene un BK en cualquier otra parte. Pero ahí sí, mi neurólogo me tiene que decir que sí es alta sospecha de TB, porque podría ser un cáncer, podría ser un criptococo, podría ser otra cosa, un absceso cerebral por anaerobios, etcétera, ¿no? H, el antecedente epidemiológico. Ya. En base a eso, yo voy a definir para mi diagnóstico, mi tuberculosis definitiva, mi MEC-TB probable. MEC-TB definitiva, criterio clínico. Más criterio que lo definitivo porque aislé el germen, no es bacteriano, no es cáncer. Definitivo, concluyente, no hay duda. En el MEC-TB probable, criterio clínico, no he aislado el germen, pero no es cáncer, no es bacteriano, por eso no es definitivo, pero tiene C, el líquido cefalorraquídeo, citoquímico, proteínas, glucosa. Además tiene D, ADA alto, o puede ser la D, o puede ser los cloruros, o puede ser el epidemiológico, o puede ser el PPD, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En relación al PPD y a la TB extraneural. El diagnóstico final es muy importante determinar si el cultivo se halla o no se halla. Eso ya hemos visto. Entonces, en este paciente que tiene un síndrome febril con síndrome meningio, a todo paciente se le va a hacer un estudio de punción lumbar, salvo, ¿cuáles son las contraindicaciones de la PL? Porque el paciente se puede enclavar si tiene hipertensión endocraniana. Lo enclavamos el mismo ratito que hace la TB y hace un reflejo vagal, presión cero y se muere. Para eso le hacemos una tomografía previa. ¿Cierto? Porque los neurólogos no hacen PL sin tomografías. Y además, dependiendo si no tienes clínica de hipertensión endocraniana. ¿Cuál era la clínica? La triada. Hipertensión endocraniana. Vómitos explosivos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Las características del líquido. Ojo, que la punción lumbar se tiene que diferir en los pacientes que tienen hipertensión. Normalmente el líquido es cristal de roca. Si cambia de color, se pone santocrómico, mientras no haya sangrado, ¿no? Porque a veces es sangre y sale santocrómico hasta el final. Pero si el paciente tiene cristal de roca, generalmente ahí habría que ver muy bien el tema de proteínas y albúmina y también glucosa, pero si sale santocrómico, tengan la plena seguridad que tiene proteínas elevadas. El cambio de color del líquido cefalorraquídeo se debe a las proteínas, ¿ya? La presión aumentada, lo que decía la doctora, ¿cuánto es la presión normal del líquido cefalorraquídeo? De 8 a 20, ¿no? Centímetros de agua, no mayor a 20 centímetros de agua. Entonces ahí tengo que ver la presión. Las proteínas, aumento de la celular a predominio de linfocitos. En un inicio puede ser polimorfonucleares, chicos, a veces nos confundimos. Igual que el derrame pleural, hay un 10% de derrame pleural a predominio de neutrófilos y es TB. En el líquido cefalorraquídeo también. Hay un pequeño porcentaje que podría ser polimorfonucleares. Ahí aumenta la albúmina, disminución de la glucosa, se hace el examen bacteriológico y la valoración del ADA. Acá sí tiene mucho valor el ADA, porque el ADA, mientras no sea un cáncer, no sea colagenopatía, probablemente sea TB. Nosotros con el ADA alto en líquido cefalorraquídeo le empezamos tratamiento al paciente. Entonces, al líquido cefalorraquídeo se le hace el análisis citoquímico. Ahí vamos a ver, igualito, las células incrementadas, a predominio en polimorfonucleares, aumento de proteínas, consumo de glucosa. La baciloscopía miren, su rango de sensibilidad es muy bajo, el cultivo mejora la baciloscopía y el GeneX, pero hoy por hoy nos ayuda mucho más. Pero hay unos estudios que dicen
Yo puedo tener GeneXpert negativo y ser TB, sí. ¿Puedo tener cultivo negativo y ser TB? Sí. ¿Puedo tener GeneXpert negativo y ser cultivo positivo? Sí. Recuerden que no llega ninguna prueba, llega al 100%. ¿Cuál sería nuestra prueba al 100%? Abrir la cabeza, sacar el tejido, mirar al microscopio y hacer el diagnóstico. Ahí yo podría estar 100% segura. Eso lo hacemos en las necrosis. Pero lamentablemente tenemos un país que no hace necrosis como si... ¿Ustedes han visto Grey's Anatomy? ¿Sí o no? Es sumamente apasionante, ¿no? Entonces, todo lo que les pasa. Nosotros no vivimos esa realidad porque nuestra tecnología es diferente. Y además, ellos facilito. Yo me recuerdo que cuando me fui a México a estudiar solo de residente, el médico especialista en EPID estudiaba solo 8 pacientes. Pero nos veía a los 8 pacientes de pies a cabeza, desde las pestañas, las cejas, los oídos. Venía y era media hora con el paciente solo en preguntas. La otra media hora del examen físico. Eran tan meticulosos. Y dentro de la media hora, 1 hora por paciente, ¿ah? Y lo estudiaba, primero su anamnesis, después su examen físico minucioso, después sus exámenes auxiliares minuciosos. Y llegaba al diagnóstico, este es una fibrosis primaria, este es una fibrosis secundaria, este paciente es una fibrosis primaria, patrón NIU, que va a recibir tal cosa, digamos, ¿no? Le daba su esquema, pirfenidona, nintedanib o un brazo que abrían ellos, ¿no? Entonces, en los otros países de alta especialidad, porque son institutos de investigación, el médico estudia pocos pacientes, pero lo estudia. Nosotros tenemos 16, 18 pacientes asociados a interconsultas, asociados a procedimientos. Yo me recuerdo que estaba en la regional solita 5 años. Me llegaban interconsultas, me llegaban consultas, me llegaban procedimientos. Yo iba a decir, ay, no, este lo voy a ver a medio ojo, con este otro medio ojo. Punzaba por aquí, punzaba por acá, punzaba por acá. O sea, no se puede trabajar así. Y nosotros todos somos médicos generales. Hoy por hoy hay alta especialidad. Hay neumólogos solo asmáticos, neumólogos solo EPOC, neumólogos solo fibrosis, neumólogos solo sueño, neumólogos pediátricos del SAOS nomás, ¿no? Ahora la medicina es de alta. Ustedes ya no van a ser médicos generales porque no van a encontrar trabajo como neumólogos generales, ni como cardiólogos, ni como endocrinólogos. Ustedes tienen que ser cardiólogos pediatras, cardiólogo hemodinamista. Ustedes tienen que ir a la cirugía de mano. Solo van a ver mano, solo van a ver rodillas. Ustedes van a salir como médicos subespecialistas. Y ahí se van a dar cuenta recién de que yo no me puedo comparar con un neumólogo de alta especialidad en asma. Porque el neumólogo de asma solo ve asma y se sabe toda la bioquímica del asma. Entonces, no, en todos los demás países hay alta especialidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros recién estamos implementando en el país. Nosotros, ¿no? Pero ustedes, de acá a unos 3 años, van a salir en 3 años. 3 años más de residencia, van a ser 6, 7 años, porque más el serum, 3 años más el serum. A los años de residencia les faltan como 7 años de ser especialistas. O sea que de acá a 7 años ustedes tienen que venir como especialistas, más 2 años de alto rendimiento. Imagínense, a ese nivel ustedes tienen que llegar, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen que enfocarse, pues ustedes del serum se compran su CTO, de frente se van a ir a la residencia, de la residencia se van a ir a la subespecialidad, ya no van a venir como médicos generales como vamos a salir nosotros, porque cuando yo llegué al regional no había neumólogo en el regional. Como no había neumólogo en el regional, no había ni pincita, ni bronco, ni ecógrafo, nada. No había nada. Decía, ay, yo por eso me he venido, tengo que ir a Lima, ¿por qué hago acá? Y decía, no, en todo caso, ahorita, quédate acá, vas a crecer. 3 días acá, 3 días a Lima, 3 días acá, 3 días secos que yo decía, no voy a ir al bosque. Ya por fin me quedé. Pero han visto cómo en tantos años hemos crecido, que hemos logrado tener la tecnología que tiene Lima, hoy por hoy, pero no tenemos la tecnología que tienen todavía otros países. ¿Por qué no tenemos plata? No, pero ustedes van a cambiar. Entonces yo ya me he cansado de decirles, ya tenemos GeneXpert, ahora, entonces todo va a GeneXpert. Y eso va de que la tecnología nos ayuda a crecer, ¿no es cierto? Ya,
Con todo esto yo puedo llegar al diagnóstico, además le voy a hacer mi tinción, mi cultivo, mi PCR. Me olvidaba del PCR, no lo hacemos porque no hay en MINSA ni tampoco en Salud, pero sí la parte privada. El PCR es la reacción en cadena de la polimerasa, son unas pruebas parecidas al GeneXpert, mide ADN de bacilo. Entonces tú le puedes hacer PCR en líquido cefalorraquídeo, sale 800 soles y la máquina te dice si es ADN de bacilo o no en ese líquido. Pero como cuesta caro, ya no lo hacemos, para eso se creó el GeneXpert, que es parecido al PCR con otro nombre, con otra tecnología, ¿no? El ELISA. El diagnóstico por imágenes. Acá sí, en sistema nervioso central le damos peso a las imágenes, porque yo con líquido normal y una lesión en cerebro en un paciente VIH tengo que empezar a tratar de TB si mi neurólogo me lo pide. No para eso el neurólogo hace el diagnóstico. Entonces le damos la opinión. Si el neurólogo dice que es TB, porque él ya sabrá con qué criterio le pone. Porque nosotros no somos fisiólogos, somos neumólogos. Vigilamos el programa, pero yo no le discuto al neurólogo, porque yo sé menos de neurología que porque le he estudiado 3 años más solo. ¿Cierto? Entonces yo no me voy a atrever a discutirle, que a mí no me parece que sea TB. Entonces, si yo tengo radiografía compatible con TB o infecciones, y además una TAC cerebral, ¿cuál es el mejor estudio para cerebro? La resonancia, ¿con contraste o sin contraste? Con contraste. Si yo tengo que ver parénquima cerebral, tengo que ver tomografía con contraste. O resonancia con contraste. Mi primer scan va a ser mi tomografía. Pero si yo tengo una lesión no bien definida, le tengo que hacer resonancia. Resonancia es la que mejor me ve el parénquima cerebral y la captación de contraste o no. Yo allí podré encontrar si tengo otras afectaciones sugestivas, una neoplasia, una neurosífilis, etc. En este caso sí tengo que darle criterio clínico, criterio microbiológico o criterio imágenes. Criterio de imágenes. En mi resonancia yo voy a ver alteraciones que generalmente son notorias. Incluso este paciente, miren, tiene algunas lesiones que podrían considerarse miliares, si no son calcificaciones, múltiples tuberculomas junto a zonas de isquemia. Y lo que nosotros vemos generalmente son cuadros de hidrocefalia, dilatación de ventrículos, en la fase con contraste, engrosamiento de las meninges, ¿no? Engrosamiento de las meninges, y puedo tener alteraciones de isquemia o vasculitis, ya sea en las otras zonas. Yo resonancia no les enseño porque no las sé leer, para eso van a ser imágenes. Yo solo sé leer las meninges, el engrosamiento meninge, y sé leer la hidrocefalia. El resto le llamo al neurólogo y le digo, doctor, ¿qué te parece esta imagen? Me vuelvo a donde el doctor y le digo, a ver, doctor, vemos esta resonancia, ¿qué le parece a usted? Ustedes cuando sean internos no tengan vergüenza de ir al especialista porque está en información. Yo también, como no sé, yo le busco al neurólogo y le digo, a ver, explícame qué hay, ya, lo anoto, y luego hago mi consulta y luego hacemos una consulta y decimos, ¿no? Porque yo me puedo equivocar y sería peor. Entonces, se han creado algunos scores para ver la calidad del líquido en función a este riesgo de TBC que tenemos, ¿no? El score de Whites. Este score me permite valorar en un país de alta prevalencia de TB la posibilidad de tener TB. Es así como el del neuro-TB, criterio A, criterio B, ¿sí? El score de TWICE también nos va a permitir la edad, la celularidad, la historia de enfermedad, el conteo en el líquido cefalorraquídeo, la presencia de neutrófilos, si yo puedo tener o no. Es un score que se ha creado a nivel de África, donde hay alta prevalencia de TB, y no todos tienen ADA, no todos tienen imagen, no hay resonancia, ellos inician tratamiento solo con el score. Alta probabilidad de tener TB, le aplican el score y le dan tratamiento, porque tenemos muchísima pobreza, ¿no? Entonces, además, hay otro score, que es el score de Lancet, que también me va a permitir valorar el riesgo de tener tuberculosis. También estos scores se han utilizado en estas poblaciones que no tienen toda la tecnología para hacer diagnóstico. Yo, sinceramente, no sé si África, el 100% hará GeneXpert, hará ADA, pero hay
poblaciones tan pobres que probablemente todos, los de Pakistán que ahorita están en guerra, yo pienso que el 70% de la tele, pues, si no como. Entonces, ¿no? Entonces, el criterio clínico, que es nuestro criterio A, ¿no es cierto? Se reprueba nuestra clínica, lo que sea puede ser breve, ¿no? El criterio de celularidad de los líquidos, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El criterio de las imágenes, la evidencia de otra enfermedad, todo esto se suma y yo voy a tener el score de Lancet con el TWICE para que yo pueda definir si tiene TBC. Entonces se ha comparado el score de TWICE, el score de Lancet para ver si yo tengo TBC probable, tengo TBC posible o no es TB. De estos scores, yo, como no los utilizamos mucho, me gustaría que aprendamos esto, que es el criterio clínico, el criterio laboratorial, el criterio imágenes y otra tuberculosis, que es lo mismo que hemos hablado de nuestra guía de NeuroTV del Instituto de Neurociencias de acá. Y que si nos los extrapolamos, podemos ver la posibilidad de tener, miren, nuestros scores para TB lo hacen de diagnóstico diferencial de los hongos, de los virus, de las bacterias, y por eso se le da utilidad en pacientes, en poblaciones donde hay alta prevalencia de enfermedad tuberculosa. Entonces, el pronóstico es malo si yo no le doy un tratamiento. Va a quedar mi paciente con secuela o se va a morir. No, la mitad de los pacientes quedan con secuelas neurológicas de cualquier tipo. El tratamiento es 1 año. La fase intensiva, 2 meses. Recuerden que la fase intensiva no varía en nadie. Son 2 meses. Es la fase de ataque, la fase que baja la carga basilar y lo sana al paciente. 4 drogas: isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. La fase de consolidación, 10 meses, isoniazida, rifampicina diario. Y acá sí le voy a dar corticoides sí o sí. ¿Cuánto le doy de corticoide? De 1 a 1.5 miligramos de prednisona o cualquiera de sus equivalentes. ¿Cuánto tiempo? 2 a 4 semanas y desescalo. Una vez que mi líquido se normalice, una vez que se tenga la estabilidad clínica, una vez que esté mejor, yo puedo desescalar. Si mi paciente sigue teniendo cefalea, si mi paciente sigue teniendo síndrome de hipertensión endocrinal, si mi paciente sigue teniendo fiebre, yo no puedo quitar los corticoides. Sigo manteniéndole dosis altas. Yo puedo ir desescalando conforme tengo mejoría clínica. ¿Ya? Nada más. ¿Algo más? ¿En TB, sistema nervioso central, doctora? Doctora, no sé si ya tengo hipertensión endocrinal, no está contraindicado No, de hecho le va a ayudar a la habitación. No está contraindicado. Lo que está contraindicado es la tele, pero una vez que yo le doy tratamiento y le doy corticoide, va a bajar. O le llamo al neurocirujano y lo hago operar. Porque sí, pasa que recuerden que la fibrina, van a estar invadidos los plexos coroideos y más la fibrina. Entonces ya no va a haber drenaje. Y ahí voy a tener un ciclo vicioso. El neurocirujano tiene que poner una derivación. Y ahora el neurocirujano nos dice, pero yo le voy a sacar la TB de acá y le voy a poner una derivación. Pero no le va a dar TB. No, doctor, no le va a dar TB porque está con tratamiento de TB. Y dentro de 48 horas, teóricamente, la carga basilar cae. ¿Cuánto tiempo le aísla la norma al paciente de TB? Que no contagie. 15 días. Yes. 15 días lo aíslan al paciente y le dan su tratamiento. Pero si nosotros leemos la revista, después de 48 horas la rifa es tan efectiva que puede negativizar los becas. Salvo sean cavitarios 3 cruces, que puedo tener beca positiva hasta el primer y segundo mes. Ahí sí lo individualizo. Pero el sistema nervioso central es pausibasilar. No hay 3 cruces. Hay apenas trazas de Ginexper o detectado, todo, ¿no? Recuerden que hay TB, sistema nervioso central resistente. Hemos tenido 2 niñas con MEC-TB resistente. Por eso, todo paciente va a ir al Ginexper y el Ginexper detecta la resistencia a la rifa. Si yo tengo factores de riesgo, le puedo ampliar mi prueba a drogas de segunda línea, a la ISO y todo. Solo lo pongo. Paciente VIH, inmunosuprimida, CD4 menos de 100, con granulón. O sea, el de laboratorio le va a correr todas las pruebas de sensibilidad, ¿no? Ya chicos. ¿Qué? A la vasculitis, al edema se le da corticoides dosis altas, doctora. Ahí le podemos dar 2 miligramos de prednisona. Sí.
Sí, les damos dosis. Ya chicos, a comer, recuerden que la vitamina O ya es la única forma de mejorar la inmunidad a la TV. Duerman 6 horas diarias. Como ustedes van a